información, amigos. Esto es ATV Más Noticias y estoy acompañado en los estudios de ATV Más con Paola Galindo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil Colombiana. Bienvenida, Paola, a ATV Más. Muchísimas gracias. Y con René Galarreta, el secretario general de la CENAJU, la Secretaría Nacional de la Juventud. Con ellos vamos a hablar sobre UNESCO y la CENAJU realizan un foro internacional para analizar sobre el surgimiento de movimientos juveniles en América Latina y el Caribe. Un tema sumamente importante. Mucho hemos escuchado y recientemente aquí en nuestro país sobre una movilización estudiantil con un objetivo bastante claro y directo. Comenzamos con Paola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece esta situación en América Latina? La importancia de la movilización de los estudiantes en general. Pues es fundamental en términos de lograr reivindicaciones sociales para una educación digna, para que la población en general pueda tener acceso a una educación de calidad y en contra además de un modelo que se ha extendido en toda Latinoamérica, que es el modelo privatizador de la educación superior, en donde se accede a ella no en calidad de ciudadano, sino en calidad de cliente, y que fomenta además un esquema de endeudamiento de las familias. Entonces el Estado ya no se hace responsable, sino que son las familias, los padres, las madres, etcétera, las que tienen que cubrir con el costo de la educación superior. En otras palabras, ver la educación como un negocio y no como un servicio. Exactamente, justamente. Claro. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Cuéntanos sobre este evento. La UNESCO y CENAJU, a la que tú representas hoy, realizan hoy y mañana este foro internacional por el cual Paola está también aquí con nosotros en este país. Sí, justamente es un esfuerzo conjunto con UNESCO, Uruguay, y la idea de este evento era justamente analizar los movimientos estudiantiles y las movidas juveniles que hay en Latinoamérica actualmente, en Chile, Colombia, en México, en Argentina, ¿no? Por la Cámpora, por ejemplo, un poco analizar cómo los jóvenes están insertándose en la vida política y de una manera bastante masiva, ¿no? Entonces, un poco esto viene a correlación porque de un tiempo a esta parte los estudiantes están teniendo bastante participación y de hecho, por ejemplo, en Chile ya Camila Vallejo está postulando a ser diputada, ¿no? Entonces hay una serie de reivindicaciones que se están dándose y nosotros estamos haciendo este evento justamente para recoger esta agenda y tratar de hacer políticas públicas también, porque estos ejemplos que hay en otros países nos sirven a nosotros justamente para ver cómo nosotros podemos de una otra manera sentir la demanda de los jóvenes y poder hacer pues proyectos de ley o iniciativas que puedan ir en la misma línea de ellos, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema de proyectos de ley porque justamente René, ayer se aprobó la ley de reforma magisterial y sobre eso hay mucho que hablar. Pero conversemos con Paola sobre la movilización estudiantil en Colombia de 2011. Hablaba sobre un gran precedente que es el que se dio en Chile y lo conversábamos fuera de micrófonos. ¿Qué ha significado para ustedes todo eso? La movilización del 2011 en Colombia surge a partir de la iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos de privatizar la educación superior a partir de la reforma a la Ley 30. En ese momento surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil con dos propósitos principalmente. El primero, organizar nacionalmente al estudiantado universitario y el segundo, hacerle frente a todas estas reformas privatizadoras de la educación superior. Y a partir de esa conjunción surge una dinámica de movilización principalmente creativa, con capacidad de llegarle a la gente, con capacidad de innovar en sus métodos de movilización, pero sobre todo también con capacidad de debate y de propuesta frente a lo que debe ser la educación superior en Colombia. Muy bien. René, tenemos un grave problema con la educación aquí en nuestro país, sin lugar a dudas. Mucho se está tomando en consideración los intereses de un sector y se está dejando a los estudiantes en un lugar que no es el mejor para ellos. Sí, justamente el problema que pasa a la universidad en el Perú, comparando un poco la realidad con otros países, claro, es el tema de la calidad de enseñanza, la calidad educativa y también la democratización de la universidad, ¿no? Muchas universidades a veces se consideran caldos de cultivo. De hecho, ayer conversaba con muchos dirigentes, estuvimos en la marcha contra el MODES, por ejemplo, y a veces estos problemas de falta de presupuesto, de poca calidad educativa, son caldos de cultivo justamente para estos pequeños grupos que hay. Y la idea es justamente que el Estado no abandone las universidades, sino que el Estado esté presente a través de servicios adecuados y que también hay una especie de fiscalización de cómo está avanzando la universidad, porque respetando la autonomía universitaria, hay que ver que algunas universidades no están dando lo que deberían dar, ¿no? Educación completa, gratuita y también que no haya niveles transparentes de gestión, ¿no? ¿Y a quién responsabilizan por eso? Eso, por ejemplo, es una cuestión complicada, ¿no? Porque por un lado el Estado, si no está presente, hay un dejar hacer, dejar pasar, y por otro lado las autoridades dentro de la propia universidad que deben fomentar justamente el debate, ¿no? La universidad tiene eso, que tiene la diversidad de opinión
para poder corregir los problemas, ¿no? Pero si hay unas autoridades o dirigentes que no escuchen, no pueden conversar, se generan estos problemas, ¿no? Justamente la idea de esta reunión entre hoy y mañana es recoger esas experiencias para tratar de ver soluciones consensuadas entre estudiantes, entre sociedad civil y el Estado, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Y vienen representantes de qué países? Sí, vienen de México, del Movimiento 132, yo soy 132, también de Chile, el Movimiento Estudiantil chileno, del MAN acá de Colombia, y vienen también expertos de Uruguay, de Costa Rica, jóvenes de Paraguay, que también tienen su experiencia vertida, que también van a exponer, están exponiendo de hecho, y la idea de todos ellos es como una especie de análisis, un proceso un poco de diagnóstico, y también un proceso de propuesta, ¿no? Después de este evento, posiblemente haya un segundo evento, para que recojamos todos estos documentos y se pueda hacer publicaciones que puedan de repente ayudarnos a todos, ¿no? Paola, ¿qué esperan los estudiantes colombianos, en el caso del cual tú representas, de un sentir general de América Latina y el Caribe? ¿Qué es el sentido de esta reunión? Pues justamente no solamente poder encontrarnos con otras fuerzas en movilización, sino también generar articulaciones. Es necesario pelear por los derechos, es necesario pelear por una educación digna, de calidad para todos, y eso no lo vamos a poder hacer solos justamente, y por eso la idea es reunirnos, compartir experiencias, pero también generar alternativas de pensamiento, acción y movilización ya en un sentido de la región latinoamericana. Pelear en el sentido de la palabra de lucha, claro, en ese sentido no violentista, que exacto, es lo que muchos de la quieren entenderlo, ¿no? De la defensa de los derechos a partir de procesos de movilización y de creación de pensamiento amplios, democráticos, que recojan no solamente la opinión de los estudiantes, sino también de los docentes, de las madres y de los padres de familias, de los sectores campesinos e indígenas también. René Galarreta, el Congreso de la República aprobó anoche la ley de la reforma magisterial, y entre todos los puntos que están aquí, que han sido cuestionados y que ha sacado roncha en algunos sectores, y hay que decirlo porque sucede a veces así, hay sanciones en cuanto al tema de la apología al delito del terrorismo, o para quienes incurran en actos de violencia, o por inducir a unos o a otros a participar en marchas políticas, si nos referimos a las sanciones a los profesores. ¿Qué te parece? Bueno, el primer punto, de acuerdo, ¿no? En el tema de que, obviamente, ya se había previsto un decreto supremo que se impedía que profesores que tengan pasado senderista o de violencia no enseñan a los niños, porque obviamente se genera una doctrina ahí y una formación de repente de jóvenes con esa línea de pensamiento, ¿no? Respecto a lo otro, el impedimento de marchas, bueno, eso es complicado porque una marcha obviamente es un legítimo derecho, ¿no? De hecho, siempre y cuando se respete la ley y no sea violenta y no se genere caos, obviamente la cosa no debe ser pues dejada de lado, ¿no? Yo sí considero que eso debería ampliarse a nivel universitario. Nosotros, por ejemplo, hicimos focus group en la San Marcos y detectamos que docentes también tienen pasado senderista y están trabajando con el Movadef. De hecho, ya se ven en los medios de comunicación, y quisiéramos que eso se amplíe ya a los docentes universitarios, ¿no? Que tengan un pasado senderista y que obviamente están haciendo prédica de apología al terrorismo, ¿no? De hecho, es un tema muy complicado porque también hay procesos judiciales y por lo que yo tengo entendido, a veces el Estado, hay varios grupos dentro del Estado que comienzan a contradecirse entre ellos, ¿no? Porque por un lado sancionamos y por otro lado el Poder Judicial los libera y hace una serie de cuestiones para que pueda enseñar en la universidad. O sea, es complicado, a veces hay que ponerse de acuerdo en el Estado también, ¿no? Y eso es una situación que no solo pasa en el Perú, pasa en muchos países de América Latina, sin duda, Paola, también. Bien, por favor, dinos dónde, cuándo se está realizando este foro internacional para analizar sobre el surgimiento de los movimientos juveniles, y invita a la participación. Sí, es entre hoy y mañana, es el foro regional, ¿no? Justamente de América Latina, movimientos juveniles de América Latina, entre la tradición e innovación, va a ser entre hoy y mañana en el Hotel Bolívar, de 9 hasta las 5 o 6 de la tarde, y obviamente la idea es conversar, debatir y poder dar propuestas y soluciones concretas para lo que se viene, ¿no? Porque lo que se viene, y ustedes saben, viene una crisis de Europa que posiblemente tenga una repercusión en Perú, y estas cuestiones hay que tratar de prever, que hay que tratar de dar soluciones ya, ¿no? Qué interesante. Paola, unas palabras. Paola, palabras en torno a este foro. Finalizar, y es generar alternativas de movilización, de pensar justamente para lograr una vida más digna de nuestras sociedades latinoamericanas, sociedades muy desiguales que requieren no solamente educación de calidad, sino también acceso a la tierra, democratización de la misma, acceso también a los escenarios donde se debate y se hace el poder.
y el llamado, yo pienso, de los movimientos latinoamericanos y en particular de los movimientos juveniles y estudiantiles ha sido justamente la posibilidad de construir poder está en nosotros. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Les agradezco, Paola Reina, por estar aquí en los estudios de TV+. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. 2 de la tarde, 54 minutos. Volvemos.